En el Perú, la evaluación de testimonios es crucial en casos penales y civiles. Los psicólogos jurídicos pueden evaluar la credibilidad de los testigos, lo cual es esencial para evitar errores judiciales. Por ejemplo, en casos de violencia de género, la evaluación psicológica de las víctimas puede ser determinante para establecer la veracidad de los testimonios y garantizar la justicia. La psicología jurídica juega un papel vital en la evaluación y tratamiento de personas involucradas en casos de violencia. Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, en 2020 se registraron 144.000 denuncias por violencia contra la mujer. Cuando una mujer denuncia violencia de género, el psicólogo jurídico evalúa su estado psicológico y proporciona un informe parcial que ayuda a los jueces a tomar una decisión informada sobre la custodia de los hijos y medidas de protección necesarias. Los psicólogos jurídicos pueden intervenir en estos casos para evaluar el estado psicológico de las víctimas y los agresores, y de esa forma diseñar programas de tratamiento y rehabilitación. Pero, ¿qué es la psicología jurídica? Es una disciplina que combina los conocimientos de la psicología con el ámbito legal, contribuyendo así a la justicia y el derecho. Se enfoca en el estudio científico del comportamiento humano, en todos los ámbitos del derecho y la justicia, facilitando una comunicación efectiva entre el ámbito jurídico y la psicología. A continuación vamos a conocer más sobre la psicología jurídica y vamos a presentar al psicólogo Daniel Carvajal, perito psicólogo autónomo. Muy buenas noches. La primera pregunta es, ¿cómo definiría la psicología jurídica y qué papel desempeña en el sistema judicial? Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Respecto a esta primera pregunta, quisiera compartir una definición que se realizó en la Universidad Santo Tomás de Colombia, que tiene una especialidad en psicología jurídica, así como una maestría. Ellos hicieron un artículo analizando la concepción que tenían diferentes autores respecto a esta disciplina científica. Y la definición consensuada a la que llegaron es que se trata de una especialidad tanto aplicada como básica de la psicología científica, que por un lado investiga, interviene sobre el comportamiento humano que tiene implicancias jurídicas. Nuestra labor en el ámbito de la psicología jurídica y forense tiene que ver mucho con la defensa de los derechos humanos, la salud mental y cómo éstas impactan en la sociedad al fin de poder contribuir a la justicia y a la dignidad humana. Esta es la definición que podría compartirles. Gracias. ¿Cuál ha sido el caso más importante en su carrera como psicólogo jurídico y por qué? Bien, justo cuando me ponía a pensar esta pregunta me vinieron a la mente varios casos. El que les quiero compartir tiene que ver con la vez que tuve la oportunidad de evaluar a una adolescente que venía siendo agredida sexualmente por parte de su padrastro. Y me pareció bastante llamativo la sintomatología que presentaba. Me refiero, por ejemplo, a síntomas disociativos, de trauma complejo, es decir, que no solamente yo pude evidenciar una afectación psicológica, sino algo más grave aún, que en el derecho se conoce como el daño psíquico, pero que sin embargo en nuestro sistema de justicia peruano no tenemos una guía para valorar el daño psíquico cuando se trata de menores de edad. Me refiero a niños, niñas y adolescentes. Y este caso justamente me hizo reflexionar sobre la necesidad de poder desarrollar esta guía de valoración de daño psíquico para la población infantil y también no solamente concentrarnos en el aspecto de evaluar, investigar a través de las víctimas este tipo de delitos, sino sobre todo hacer un acompañamiento
sostenido, terapéutico, de apoyo social, institucional a las víctimas, muchas veces que no tienen incluso el apoyo de su familia y solamente queda el apoyo, en este caso, de las instituciones que protegen y velan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, este caso sí me marcó y creo que es un momento o una situación que permite justamente reflexionar sobre las deudas que tenemos con la población más vulnerable de nuestro país. Gracias por su respuesta. Yo quisiera plantear la siguiente pregunta, que sería, ¿qué lo llevó a especializarse en psicología jurídica y cómo ha influido esta en el desarrollo de su carrera? Bien, desde la etapa universitaria siempre me ha llamado la atención los movimientos históricos y cómo en los conflictos bélicos, por ejemplo, muchas veces se desataba la violencia. Y esa violencia tenía que ser, digamos, valorada, escuchada, intervenida. Y en esa circunstancia realicé muchos trabajos monográficos en la etapa universitaria, ya saliendo de la universidad, también en los diferentes trabajos que me desempeñé, tanto en el ámbito propiamente de la salud mental como en el ámbito educativo y ya más adelante en el ámbito judicial, vi la necesidad de ya no solamente quedarme con la psicología, que sí me daba muchas herramientas, sino con una especialización en lo que es psicología jurídica y forense, que también abarca, por ejemplo, áreas como la victimología forense, la criminología, conocer las bases jurídicas de nuestro sistema de justicia, conocer cómo es, digamos, el funcionamiento del sistema de justicia. Entonces, creo que es muy importante, más aún que el trabajo tiene que ver con víctimas, con procesos judiciales, llevar una especialidad para que podamos fortalecer nuestras competencias profesionales y sobre todo brindemos una contribución de calidad al sistema de justicia y también algo fundamental, un trato digno y de calidad a las personas a las que nosotros vamos a atender. Gracias por su respuesta. También nos gustaría conocer cuáles son, a su consideración, los principales desafíos en las evaluaciones psicológicas en contextos legales y cómo los enfrenta. Sí, bueno, yo lo planteo en dos aspectos. Considero que hay desafíos que no son solamente, digamos, de orden personal, que lo voy a mencionar, que tienen que ver en este caso con la formación especializada de los peritos psicólogos. Sobre todo, fíjense, cuando, por ejemplo, nos toca hacer una entrevista en cámara GESEL a personas con discapacidad intelectual, personas con una mayoría de edad, con alguna discapacidad como la sordomudez o algún trastorno, sea del neurodesarrollo o un trastorno de salud mental, que ciertamente genera mayor, digamos, exigencia en la manera en cómo vamos a entrevistar a una presunta víctima de violencia. Entonces, en el Perú no existe una unidad especializada en la investigación de lo que son los delitos sexuales. Sin embargo, es una necesidad y eso implica una formación cada vez más especializada. Por otro lado, también considero que otro de los aspectos en este caso que sería un desafío tiene que ver con el efecto del sistema, es decir, las condiciones que nosotros tenemos para poder en este caso desarrollar nuestra labor como psicólogos jurídicos, como psicólogos forenses. Entonces, ahí tiene que ver, por ejemplo, con el tiempo, es decir, muchas veces hay circunstancias en las que las evaluaciones son bastante cortas. Segundo, no hay, digamos, materiales, instrumentos psicológicos como pruebas que puedan disponer en este caso para la labor de peritos. Por otro lado,
en el Perú no tenemos un protocolo de entrevista investigativa, es decir, falta mayor investigación para, en este caso, obtener un relato de mayor calidad que sirva al sistema de justicia para esclarecer los hechos que se investigan, por ejemplo, cuando se trata de delitos. Todos estos, digamos, desafíos, desde luego, se tienen que enfrentar de manera conjunta. El ente rector aquí es el Instituto de Medicina Legal y es, digamos, la institución que puede liderar este tipo de problemáticas que tenemos que ir mejorando. Ok, muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta sería, ¿cómo ha cambiado su enfoque en la psicología a lo largo de los años y qué tendencias o avances espera para el futuro del campo? A ver, sobre esta pregunta considero que, por un lado, tenemos, digamos, a una concepción de la intervención psicológica jurídica como desde un aspecto clínico. Y es que la mayoría de los psicólogos que vamos comenzando con una labor forense, tenemos mayor formación clínica. Y esa formación clínica hace que, por ejemplo, muchas veces cuando acudamos a cámara gente, tratemos de entrevistar siempre tratando de sacar algo, es decir, considerando que siempre todas son víctimas, pero sabemos que en el proceso judicial puede haber motivaciones secundarias para denunciar, puede haber falsas memorias, puede haber manipulación de menores que supuestamente han sido tocados cuando los papás están en un proceso de divorcio, por ejemplo. Entonces, todos esos escenarios difícilmente los puedes, digamos, percibir si tienes un sesgo clínico. Entonces, ese, digamos, es un enfoque que tiene que cambiar. Muchas de las pruebas psicológicas, de igual modo, son pruebas más de corte clínico para conocer en este caso cómo está la salud mental de las personas. Pero, por ejemplo, en la evaluación psicológica forense nosotros evaluamos una posible simulación, disimulación, valoramos también la exageración de síntomas, es decir, es un poco más complejo y específico y ese tipo, en este caso de intervenciones, se tienen que desarrollar ya desde una concepción mucho más moderna de la psicología jurídica. Por otro lado, pienso que en este caso los nuevos avances o tendencias tienen que ver, por ejemplo, con la psicología del testimonio, es decir, muchas veces hay delitos en los cuales solamente se tiene una declaración para poder conocer qué es lo que realmente ha pasado. No hay testigos, no hay pruebas médicas, no hay pruebas biológicas, como por ejemplo cuando hablamos de un tema de tocamientos indebidos. Entonces, ahí la psicología del testimonio tiene mucha, digamos, perspectiva de poder contribuir al sistema de justicia. Por otro lado, también se asoma la neuropsicología forense, que para mí es una rama fundamental, como iba mencionando antes, cuando nosotros hacemos una valoración de afectación o daño psíquico, tenemos que ya no solamente recurrir a una perspectiva clínica forense, sino incluso neuropsicológica, porque muchas veces el trauma incluso llega a modificar la estructura cerebral de las personas, y más aún se trata en este caso de niños, niñas y adolescentes. Y cómo no, lo último que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo para, digamos, comprender los nuevos delitos como la ciberdelincuencia, el ciberacoso, el sexting, el grooming, que son, digamos, las nuevas formas o modus operandi de cómo se está desarrollando lo que se conoce como una victimización sexual online. La psicología jurídica se puede hallar en diversas áreas del derecho, por ejemplo el derecho civil, el derecho penal, el derecho familiar, administrativo y militar. Por ejemplo, en evaluación de testimonios, imputabilidad, competencia y victimología. Asimismo, destaca la gran importancia y relevancia que tiene dentro de la rama de psicología en los términos de legislación y pruebas preconstituidas. Y la formación continua permitiendo el desarrollo de competencias y habilidades necesarias para abordar
temas legales complejos. La psicología jurídica es una disciplina fundamental para el sistema legal, proporcionando herramientas y conocimientos ideales para mejorar la justicia e equidad. A través de su aplicación en la evaluación de testimonios, la determinación de imputabilidad y el estudio de las víctimas. La psicología jurídica contribuye a un enfoque más integral, humana en la administración de la justicia. La justicia no solo se encuentra en los tribunales, también en la comprensión del alma humana. La psicología jurídica nos recuerda que la verdadera justicia busca la reparación, la sanación y la reconstrucción.